Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. El ninja verde. 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 Shikin Aramitsu Daikomyo Ninjas Verdes. Aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle a me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual, para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre murciélagos. Y para ello, esta vez contamos con dos miembros de SECEMU, la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos. Por una parte, tenemos a Sonia Sánchez Navarro, que es ambientóloga con máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación, que sus inquietudes le llevaron a fundar una tienda de residuo cero, pero también ha sido siempre muy amante de la noche, por lo que comenzó trabajando con mochuelos y chotagabras para terminar enfocada en los murciélagos. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, bien hallada. Muy bien. Y por otra parte tenemos a Sandra Córdoba, licenciada en Biología, con máster en Control de Plagas y máster en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias, que además de gustarle todos los bichos en general y los murciélagos en particular, hace años también le empezó a gustar y interesarse por el vino. Y ahora trata de controlar las plagas que afectan a la uva gracias a estos animales nocturnos. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Ninja. Pues muy bien. Ahora que ya hemos presentado a nuestras dos Batwoman de hoy, vamos a proceder con nuestra temática. Murciélagos, seguramente uno de los grandes grupos o una de las especies desconocidas por los ninjas de la aldea que puedan generar cierta cosita, vamos a dejarlo ahí. Así que vamos a hacer un programa entero y dedicado a ellos. Vamos a hacer un poco de lavado de imagen para que al final del programa estéis tan enamorados de los murciélagos como lo estamos nosotros. Y dicho esto, vamos a empezar con nuestro programa de hoy, con la típica pregunta de apertura. ¿Cuál es la gran verdad o la gran mentira sobre los murciélagos? Vale, pues bueno, el tema de la gran mentira en realidad es un poco lo que ya has comentado, y es que yo creo que el principal problema es que la gente les tiene muchísimo miedo y realmente hay muchas grandes mentiras alrededor del mundo de los murciélagos en cuanto a bulos y cosas que en realidad no son del todo ciertas. Si nos pusiéramos a decir grandes mentiras, pues bueno, empezaríamos con que todos son vampiros que te chupan la sangre, pasaríamos porque contagian el COVID, la rabia y multitud de otras enfermedades alrededor de todo el mundo. Podríamos decir también cosas como que se beben el aceite de las iglesias, que si te tocan te quedas calvo, que se cuelan en las casas de las mujeres embarazadas para beberles la sangre y que no puedan amamantar a sus niños. Anécdotas hay muchísimas acerca de grandes mentiras de estos pobres animales, la verdad. ¿Sonia? Totalmente de acuerdo. Yo creo que existen casi todas las mentiras y poquitas verdades, ¿no? Al final se les ha puesto la etiqueta, se les ha dado muy mala fama desde siempre, de verdad, por muchísimos motivos, y es complicado quitarse ese San Benito una vez que te lo ponen. Pero bueno, para eso estamos nosotros hoy aquí. Eso es. Para eso está el programa de hoy. Lo vamos a enfocar en tres grandes bloques. Uno primero que va a ser nuestra clase particular de biología. Otro en el que nos vamos a dedicar a saber un poco más y a desmentir todos estos bulos que ha dicho Sandra ahora en la presentación y alguno más que tenemos por ahí apuntado. Y por último, terminaremos hablando un poco de SECEMU para que conozcáis también esta asociación y el trabajo que hace. Así que para empezar, típica pregunta de examen de tercero de la ESO, espero que hayáis estudiado. Tenéis que contarle a los ninjas de la aldea qué es un murciélago. Pues
un murciélago o más de 1.400 especies de murciélago que se conocen hoy en día, porque normalmente hablamos del murciélago como si solo existiese una especie de murciélago. Es más, yo he llegado a escuchar que las pequeñitas, las especies pequeñitas son las crías de las especies grandes. Pues los murciélagos son mamíferos, como somos todos los ninjas de esta aldea, y, y no son aves. Aunque se le parezca porque vuelan y tienen alas, no tienen absolutamente nada que ver. Al igual que tampoco tienen nada que ver con los ratones, pese a que su nombre esté un poco vinculado, ¿no?, a murciélago, a ratón ciego. Y bueno, pues los murciélagos son mamíferos, como buenos mamíferos, pues se quedan embarazadas de sus crías y les dan de mamar. Además, bueno, los murciélagos especialmente tienen un ciclo de vida peculiar, que supongo que hablaremos luego, pero yo creo que lo más importante es eso, que son mucho más parecidos a nosotros de lo que nos pensamos. Sandra. Uf, Sonia es que lo ha dicho muy bien todo acerca así de que es un murciélago. Pero sí, realmente lo más destacable cuando hablamos de murciélagos son dos cosas, que son mamíferos como nosotros, que no son aves a pesar de que vuelen, porque de hecho es que son el único mamífero en todo el planeta que ha desarrollado capacidad de vuelo. Y también otro tema muy importante que también forma parte de las grandes mentiras asociadas a ellos es que no son roedores, ni tienen nada que ver con las ratas, ni se nos van a comer los cables de la luz y se nos cuelgan en casa, ni un montón más bueno, en fin, de otras cosas que puede pensar muchas veces la gente por desconocimiento también. Vale, uno de los grandes bulos que tenía aquí apuntado es que son roedores voladores. Así que me podéis desmentir Sí. que son roedores voladores. Totalmente. Nosotros estamos mucho más cerca evolutivamente de los roedores que los murciélagos, por ejemplo. Perfecto. Ha comentado Sonia que en el mundo hay alrededor de 1.400 especies. Que ya, claro, hablar de murciélagos, cuando en realidad son 1.400 tipos distintos de murciélagos, pues ya es el pequeño matiz. De las 1.400 especies, ¿cuántas tenemos presentes en España? Aproximadamente. No hace falta que sea exacto. Mira, Sandra y yo podríamos decir un número a la misma vez y seguro que no Lo diremos coincidiríamos porque es complicado. Pero bueno, en España, hasta donde yo tengo la cuenta hecha y que me corrija Sandra, hay 34 especies de murciélago. Pues mira, habríamos dicho el mismo número por una vez. Sí, yo últimamente estoy diciendo este número también, pero realmente aquí suceden dos cosas. La primera es que, bueno, son animales que vuelan, también estamos sujetos a que son animales que migran. Hay veces que hay una especie que se piensa que no está presente en España, pero en otros países igual de Europa sí, y luego se descubre que en realidad también está presente aquí en nuestro país. Y luego también está el tema de que realmente la diferenciación de especies las últimas décadas ha avanzado mucho con todo el tema de análisis genéticos y todo esto. Cosas que antes se pensaban que eran una única especie, en los últimos años se ha visto que en realidad eran 2 o 3 o, en fin, más. Entonces es una cifra un poco cambiante también. Vamos a seguir por aquí. Aumentando el nivel de friquismo. De las especies en España, ¿tenemos alguna que sea endémica, que solo se pueda encontrar en España? Tenemos en las Canarias 2 especies endémicas que, llámame friki, pero no me sé los nombres comunes de los murciélagos, casi que ninguno, ¿vale? Solo me sé los nombres científicos porque yo me dirijo a ellos por su nombre y apellido latino. Está el Plecotus tenerifae, que es endémico de las Canarias, y después tenemos el Pipistrellus maderensis, que no debe de ser endémico de las Canarias, pero sí de todo ese archipiélago macaronésico. Y después el Scalerai o el Crypticus, ¿cuál era? ¿Sandra? Creo que sí, que sabían Crypticus. Crypticus recientemente es el que se está mirando ahí a ver que, pues bueno, eso que parece que está presente y a ver si se separa y todo este tema, sí. Claro, después la subespecie de Barbastela que hay en Canarias es una subespecie que es la misma especie que en Península, ¿no? Pero es una subespecie diferente, que es la Barbastela guanche, que hasta el día de hoy es subespecie. Lo mismo dentro de 2 años resulta de que es especie, no sabemos, porque como además tú sabes que el movimiento en taxonomía funciona un poco así, y después no lo sé, ya ahí me has pillado, porque con lo del Scalerai es que me he quedado. Scalerai fue otra especie que también se quedó, que también era como un binomio, ¿no? Un binomio con una tereri, y después se descubrieron que eran 2 especies distintas, y ahora mismo me has pillado y no sé si es una especie endémica o no.
puedo tirar del comodín del público, pero No pasa absolutamente nada. También decirles a los ninjas de la aldea que Sandra y Sonia, que están bien, que aunque digan cosas raras, los animales tienen un nombre científico que es un nombre en latín. Que normalmente los que saben y trabajan con ese nombre, porque es el mismo en todo el mundo. Luego ya en cada lenguaje le ponemos un nombre y un apellido. No obstante, todo esto os lo dejamos en la nota del programa y así las cosas estas extrañas que ha dicho Sonia se convertirán en cosas algo más tangibles y legibles para todos vosotros y para que podáis buscar más información sobre ellos y podáis ver alguna imagen en concreto. Pero bueno, ya tenemos unos datos aproximados, tampoco queríamos que fuesen unos datos exactos, pero sí para que os pudieseis poner un poco en la actualidad y en el número de especies relativo al número de especies totales que hay en el mundo. Vamos a seguir con biología. Otro de los temas que seguramente nos dé luego para desmentir mitos y bulos. ¿Qué come un murciélago? ¿O qué comen las distintas especies de murciélago? Bueno, a mí esta pregunta es que me gusta mucho porque siempre que me la preguntan, yo digo, un murciélago come de todo. La pregunta tendría que ser qué come un murciélago que vive en determinado sitio, porque, bueno, como ha comentado Sonia también, claro, es que hay muchísimas especies diferentes de murciélagos y el hecho de que vuelen además ha hecho que estén distribuidos por todo el mundo y al estar distribuidos por todo el mundo se han adaptado a comer aquello que tienen disponible en su medio. Entonces, claro, nosotros podemos encontrarnos murciélagos que coman fruta, por ejemplo, como ocurre con muchas especies de murciélagos asiáticos. También encontramos murciélagos que se alimentan, por ejemplo, de polen y que son grandes polinizadores, como ocurre con muchos murciélagos de Sudamérica. Encontramos murciélagos que son depredadores de pequeños vertebrados. Encontramos a los temidos murciélagos hematófagos que se alimentan de sangre también, que esto hay que decirlo. Tenemos pequeños draculines ahí. Pero yo siempre digo que de las 1.400 especies únicamente tenemos 3 que se alimentan de sangre. Las 3 viven además en la zona de Sudamérica. Aquí en Europa no tenemos ninguna de estas 3 especies. Y también es más mito que realidad porque luego, en fin, ves las especies y realmente es un animal bastante pequeño que se alimenta pues, de ganado, de aves, dependiendo de la especie. Y la mayoría de veces el animal del que se está alimentando ni siquiera se da cuenta. Pero bueno, en fin. El caso es que lo importante es que los murciélagos que tenemos en Europa comen exclusivamente insectos. Hay un par de excepciones ahí, que no sé si Sonia quiere comentar sobre esto, pero bueno, nos podemos quedar con la idea general de que los murciélagos que tenemos en nuestro continente comen fundamentalmente insectos, aunque hay un par de excepciones con esto. Sonia, dinos las excepciones. las excepciones es que además son tan excepcionalmente excepciones que eso hay que nombrarlo. Tenemos a la única especie de murciélago catalogada como en peligro de extinción en la península, que es el Myotis capucini, ¿vale? Que será el murciélago ratonero patudo, si no me equivoco con los nombres comunes. Es vergonzoso, lo sé y lo siento, pero algún día me los aprenderé. Y comen pececitos. Aparte de invertebrados acuáticos, come pececitos. Es decir, que es un animal mediano pequeño que tiene unas patas enormes, unos pies enormes y pesca pequeños pececitos. Así que ese animal es digno de conocer. Y después tenemos al mayor murciélago que hay en Europa, que es el Nyctalus lasiopterus. Volvemos a lo mismo. Nóctulo grande, esto es fácil, Nóctulo ¿no? grande. Y come, o sea, ha descubierto que no solo come insectos como se pensaba que hacía, sino que además come pajaritos. Genial, genial. Come pequeños y no tan pequeños pajaritos, supuestamente y demostradamente solo durante la migración prenupcial y postnupcial que hacen los pájaros hacia latitudes más bajas, ¿no? Pero es un enigma aún por resolver. No sabemos cómo cazan esos pajaritos, pero los comen. Vale. De eso sí tenemos constancia. Muy bien. Ya queda claro que podemos mandar a los murciélagos a MasterChef porque comen absolutamente de todo. Entonces, también hemos desmentido que Drácula ha muerto, o sea, sintiéndolo mucho para todos los de las películas de vampiros, lo sentimos, pero es lo que hay. Y de las dos especies que ha dicho que tienen la dieta excepcional, a mí lo de pescar no lo había ido nunca. Cuéntame algo más sobre cómo un murciélago pesca, porque me imagino que no será con caña.
Bueno, tiene, como ha comentado Sonia, tiene unas patas enormes, pero además de tener unas patas muy grandes, los murciélagos, bueno, ellos para volar tienen unas membranas en las alas que realmente lo que hacen es que conectan sus deditos, ¿no? Pues bueno, estas membranas, además de los dedos, conectan también lo que sería su dedo pulgar, por así decirlo, con el tobillo y los tobillos con la colita entre sí, porque también tienen una cola. Entonces, esta parte de la membrana que conecta, digamos, los pies con la cola, bueno, se llama uropatagio y esto lo utilizan como si fuera una gran bolsa. Entonces, básicamente ellos localizan por las ondulaciones del agua donde hay un pececillo por la superficie, se tiran a por él con las patas y lo que hacen es que utilizan esta bolsa como si fuera la caña de pescar para coger ahí lo que haya en el agua y llevárselo a la boca, vamos. De hecho, hay vídeos bastante espectaculares de estos animales pescando y es que sorprende ver un animalito tan pequeño muchas veces, pues bueno, cogiendo peces o renacuajos que a veces pues dices, ostras, se va a poner fino el bicho. Muy bien. Hemos descubierto al murciélago pelicano, que no lo sabíamos. Intentaremos buscar un vídeo de eso y os lo dejaremos también en las notas del programa. Los compañeros, perdona que te interrumpa, los compañeros de ANSE han tenido un proyecto, pues no sé si ha sido un live o algo así estos 2 últimos años atrás, en el que han estado un poco viendo estudiando un poco y catalogando un poco cómo va la población de esta especie. Y una de las finalidades o de las cosas que han hecho con ese proyecto ha sido un documental sobre el capuchino. Entonces, lo mismo ellos tienen algunas imágenes o un tráiler o algún clip o algo que te puedan... Sí, hay un pequeño vídeo además en YouTube de presentación del proyecto que las imágenes son espectaculares, o sea, es precioso el vídeo. Está bonito, Sí. es muy bonito, sí. Perfecto, pues esto os lo dejamos sí o sí en las notas del programa para que flipéis como voy a flipar yo con un murciélago pescando, que esto no se lo esperaba a nadie en el minuto 0 de grabación. Vamos a seguir con los murciélagos, las 1400 especies de murciélagos, aunque yo hable en general, luego ya vosotras me vais especificando. Ya sabemos más o menos qué comen, que es de todo. Ahora, la otra pregunta así muy general que luego ya me la desgranáis vosotras es ¿dónde viven los murciélagos? Pues podríamos decir que, bueno, vamos a centrarnos en España, porque depende un poco de por dónde te muevas, ¿no? En el mundo, pues pueden vivir en muy distintos sitios y, y algunos de ellos son bastante sorprendentes, pero aquí en España tenemos 3 tipos de murciélagos en función de los sitios donde se refugian, ¿no? Podríamos llamarlos cavernícolas, fisurícolas y arborícolas. Si se refugian en cuevas que incluyen cuevas, minas, túneles o cualquier infraestructura más o menos antrópica, los fisurícolas se cobijan en fisuras o en grietas, que pueden ser en acantilados, por ejemplo, de una manera natural o en juntas de dilatación de un edificio o en un puente de manera artificial y después están los arborícolas que se refugian en árboles, como su propio nombre indica. Y en árboles puede ser tanto en agujeros abandonados de epífidos como bajo cortezas de determinados árboles. Y estos últimos son los que normalmente, o a los que normalmente les solemos colocar las cajas refugio, ¿vale? Para que se metan en ellos. Aunque es cierto que, bueno, que hay algunas especies fisurícolas que son un poco delicadas y también les gustan las cajas. Muy bien, muy bien. Vamos, que están en todos los lados. Así, en resumen, cada uno en su casa, pero en todos los lados. Por lo que yo entiendo que también los podremos encontrar grandes rasgos en todos los hábitats. Igual hay alguno en particular, hombre, si nos vamos a la Antártida, pues igual no encontramos murciélagos, que es lo más lógico del mundo, pero en el resto de hábitats que podemos encontrar en la península ibérica, yo creo que los podríamos encontrar eso, más o menos en todos, y sobre todo lo que es importante, los podemos encontrar dentro de las ciudades, que dentro de las ciudades hay murciélagos, sí, hay que decirlo, dentro de las ciudades hay murciélagos. Que no cunda el pánico, podéis seguir viviendo dentro de vuestras casas, que no pasa absolutamente nada, pero en los ecosistemas urbanos también tenemos murciélagos y son importantes y luego hablaremos de ello. Para cerrar la clase de biología de hoy, si me queréis contar así un poquito lo que sería el ciclo de vida de un murciélago y si le queréis dar alguna pincelada de etología, de alguna cosa o algo en particular o algo que os llame la atención, eso ya a vuestra elección. Ciclo de vida, así como pregunta comodín. Vale, pues
Bueno, en realidad sorprende bastante el ciclo de vida que tienen, porque nosotros estamos acostumbrados a que los animales pequeños, por así decirlo, tienen un ciclo de vida rápido y sencillo, ¿no? De forma resumida. Y más porque a los murciélagos se les suele asociar con ratones, ratas, que tienen este tipo de ciclos, pero que ya hemos visto que no tienen nada que ver. Bueno, los murciélagos tienen dos etapas a lo largo del año bastante diferenciadas. Ellos en lo que es la época primaveral, por así decirlo, comienzan, pues bueno, ellos están activos, están cazando insectos y cuando llega el verano, las hembras paren a sus crías. Como hemos visto, pues bueno, son mamíferos, como mamíferas que son, paren a sus crías y les dan de mamar. ¿Qué pasa? Que las hembras normalmente paren una única cría. Esto depende también de especies, pero bueno, hay especies que en ocasiones pues bueno, tienen partos gemelares, pero por norma general la mayoría de especies suelen tener una única cría. ¿Qué sucede? Pues bueno, las hembras están con esta cría hasta que la cría, por así decirlo, se independiza y las hembras están con sus crías en grandes agrupaciones que se denominan pues colonias maternales. Entonces, en agrupaciones de este tipo pueden haber cientos o miles de individuos en espacios que a veces son súper pequeños, de hecho. Y además muchas veces estos espacios pasan hasta desapercibidos y más si están dentro de ciudades, porque también pueden estar criando en ciudades y nosotros es que no nos damos cuenta totalmente. Luego, cuando llega la época otoñal hibernal, lo que sucede es que, bueno, estos murciélagos ya vuelan, ya son independientes y lo que hacen es que buscan otro tipo de refugios que se conocen como refugios de hibernación. ¿Qué sucede? Pues bueno, como su dieta principal son los insectos, no es que cuando llegue el invierno haga demasiado frío y entonces ellos prefieran irse a dormir para no quedarse helados, sino que realmente no tienen que comer y como no tienen que comer porque dependen muchas veces de los insectos que hayan disponibles, se han adaptado para pasar los meses en los que menos comida tendrían en un estado de letargo, de forma que cuando llega el invierno van a otro tipo de refugios, también normalmente se agrupan en agrupaciones enormes y ahí lo que hacen es que sus constantes vitales descienden drásticamente, se quedan muchas veces prácticamente a temperatura ambiente, su corazón pasa a latir muy pocas veces por minuto y se mantienen en este estado de letargo hasta que llega de nuevo la primavera y luego pues digamos que comienza el ciclo. Hasta aquí pues bueno, más o menos todo bien. Lo curioso es que, claro, la época en que, digamos, se dan los apareamientos en esta especie es durante el otoño. Si tenemos en cuenta que los apareamientos se producen durante el otoño y pensamos que luego los partos tienen lugar en el verano siguiente, piensas, ostras, un animalito que pesa 5 gramos en muchos de los casos necesita 8 meses de gestación para poder dar a luz a una única cría. Es una cosa pues, que suele sorprender bastante. Y no es exactamente así. Lo que sucede es que además los murciélagos tienen una adaptación también para no tener que hibernar estando embarazadas, por así decirlo. Básicamente, claro, para una murciélaga sería muy complejo tener que pasar un montón de meses sin alimentarse y además estar formando un embrión en su interior, o sea, no tendría comida suficiente para llegar a la primavera. Entonces, muchas especies lo que hacen es que, bueno, lo que son los apareamientos tienen lugar en otoño. En algunas especies las hembras, por así decirlo, guardan el esperma y a la primavera siguiente se fecundan con el esperma del otoño anterior y en otras hembras sí que se da, en otras especies se da lo que es la fecundación, pero digamos que cuando el embrión tiene unas pocas divisiones, este embarazo se queda como en pausa y se retoma otra vez a la primavera siguiente. Entonces, en la primavera siguiente se retoma otra vez lo que es el desarrollo y así la hembra pues, puede llevar a cabo su embarazo, parto y lactancia cuando más insectos tienes disponibles para comer, que realmente es lo que le interesa. Entonces, es un ciclo bastante complejo, pero bueno, a grandes rasgos sería una cosa así. Sí, la verdad es que son ninjas los murciélagos. Después de esto, o sea, maravilloso. ¿Algo que añadirnos, Sonia? ¿O algo de etología Nada, así? te parece poco lo que te acaba de soltar ahora mismo, Sandra? No, no, no. Yo porque tengo que seguir grabando, pero me he quedado sin palabras, así que... Bueno, cosas de etología en cuanto a comunicación y eso también tienen cosas bastante chulas, pero... Pues nada, háblanos Se de te pasa por etología, hablar. sin ningún problema. Háblanos de comunicación o de lo que tú quieras. Estamos aquí todos para aprender. Sí, es que no sé si de esto hablaremos luego más tarde, pero probablemente sí. Pero bueno, en fin, los murciélagos tienen para comunicarse
bueno, digamos que ellos para orientarse emiten unos sonidos muy agudos por su boca, ¿no? Que nosotros, pues los frikis de los murciélagos, los llamamos ultrasonidos, ecolocalización, bueno, un montón de historias. Pero aparte de estos sonidos, ellos también producen otros que son audibles para nosotros, no son tan agudos como para que no los podamos escuchar, sino que nosotros podríamos llegar a escucharlos. Y sí que se ha visto que también estos sonidos ellos los utilizan para comunicarse entre sí, no únicamente para orientarse y para cazar. Entonces sí que se están haciendo bastantes estudios en esta línea, porque se está viendo que, entre otras cosas, pues ellos utilizan los sonidos, pues por ejemplo, bueno, tenemos una especie que cuando llega el otoño se dedica a hacer cantos para atraer a las hembras y que si los escuchas a determinada frecuencia, pues suena como si fuera un poco más que un jilguero. Pero bueno, en fin, luego también se han visto otras especies que lo utilizan, por ejemplo, para desarrollar como estrategias de caza conjunta y así pues ser más efectivos a la hora de cazar. Otras que, por ejemplo, los utilizan para lo contrario, ¿no? En plan, en una zona donde hay pocas presas, pues igual si yo localizo una, utilizo estas llamadas para decirle a los demás que se aparten, que esta presa es mía. Hay como un montón de llamadas sociales y un montón de información ahí de la que en realidad ahora mismo se están descubriendo cada día un mogollón de cosas y que realmente sabemos muy poco sobre cómo estos animales se comunican entre sí, pero que se está viendo que es mucho más rico de lo que en principio podía parecer. Súper interesante esto, porque seguramente los ninjas tengan pues la concepción tradicional de la ecolocalización, que vaya palabrejo, para cazar y para orientarse por la vida, por decirlo así de algún modo, pero el matiz ese que utilicen también para comunicarse entre ellos, súper, súper interesante. Bien, cerramos el libro de biología. Pasamos a algo más de ciencias ambientales, así vamos tocando todas las ramas. Estado de conservación de nuestros amigos los murciélagos y cuáles son sus principales amenazas, si se pueden agrupar de alguna manera a grande rasgo, porque visto que las 1400 especies son tan diversas, pues podríamos hacer un programa de 6 horas hablando de estados de conservación y amenazas. Entonces, algo un poco resumido. Estado de conservación, pues todos los murciélagos que tenemos son especies que están protegidas por ley a nivel estatal y a nivel europeo. Y respecto a su catalogación, pues depende un poco del tipo del grupo de especies, por decirlo de alguna manera. Y todo esto comienza con la falta de información. A ver si yo soy capaz de organizar mis ideas. Se sigue sabiendo poco de los murciélagos, pese a que cada vez se sabe más y cada vez se invierte un poco más, tanto en tiempo como en recursos, ¿no? como en gente trabajando con esto. En realidad nosotros en SECEMUS somos bastante pocas personas y al final casi todas las personas que estamos en SECEMUS pertenecemos de una manera o de otra a distintos colectivos a nivel nacional que trabajamos más o menos con murciélagos. Algunos pues es una cuestión de ocio, ¿no? Entonces, si miras hacia atrás en el tiempo y miras el último atlas, por ejemplo, el último atlas tiene, no sé cuánto tiene, 20 años o algo así, y estás súper desactualizado. La mitad de las casillas, por ejemplo, de la mitad de las cuadrículas están en blanco, y están en blanco no porque no haya murciélagos, sino porque no se ha muestreado en ellas. Entonces, al final, si tú partes de esos datos para clasificar unos murciélagos como amenazados o no amenazados, la información de la que dispones es muy limitada y es muy básica, ¿no? Porque si además no tienes metodologías estandarizadas, pues ya vamos empeorándolo. Entonces, lo que más fácilmente se podía utilizar o con lo que más protocolos existen son con los murciélagos cavernícolas, que son los que probablemente sean los más fáciles de contabilizar. Y de esta forma, casi todas las especies que se encuentran con algún estado de amenaza son cavernícolas. Ya no solo porque el tipo de refugio sean más fácilmente impactables, ¿no? Porque sean aglomeraciones mayores y cualquier impacto en ese tipo de refugio pues pueda causar un daño mayor, sino porque además son las que más datos nos han aportado durante todo este tiempo. Sin embargo, y pese a eso, hay otras especies que no son cavernícolas que también tienen cierto grado de amenaza. Y con todo esto lo único que quiero decir es que hay muchas veces que especies que aparentemente son comunes, que pueden ser comunes, depende del sitio, pues no llegan a tener ningún estado de amenaza, ¿no? Y es un poco peligroso porque es un poco contraproducente. Al final, la falta de información es la que hace que una especie
se catalogue como vulnerable, por ejemplo, y otra no. Y la delgada línea que separa una de la otra pues es demasiado delgada. Entonces, bueno, es una pregunta compleja de responder Pregunta desde mi trampa. punto Con de muchos vista. No sé si grises. Sandra tiene otra respuesta más corta y más sencilla, pero a mí me preocupa este tema mucho, por ejemplo. Sí, sí, o sea, bueno, totalmente. Es que se tiene muchas veces muy poca información y el tema de al tenerse poca información se asumen muchas veces cosas pues que no son ciertas. Eh, pero sí que con el tema, por ejemplo, de los murciélagos cavernícolas, sí que es cierto que, claro, son mucho más fáciles muchas veces de muestrear, lo que comentaba Sonia, que claro, al estar en grandes agrupaciones, pues este es un grupo de animales que, bueno, de forma continuada ha sido más fácil recopilar datos y puede ser que tengamos otras especies que se piense que son más comunes y en realidad lo que sucede es que se han muestreado también menos. Podría ser perfectamente. Creo que habías preguntado algo sobre amenazas también o Sí, algo así. Es que era una pregunta con varias sí, cosas, pero principales amenazas. Sí, si se puede vale, eso, vale. englobar, pues eso decir, yo qué sé, lo típico de está perdiendo el hábitat, que eso pues vale para Sí, es, todo. es que ahí sí que tenemos para meter también bastante. Pues si hay alguna que sea pues un poco más específica o yo qué sé, lo más importante, las mayores amenazas, porque me imagino que serán bastantes. Sí. Bueno, yo voy a comentar un par porque yo creo que Sonia querrá comentar también una gran amenaza de los últimos años. Para mí la principal amenaza también en cuanto a la conservación de los murciélagos, volvemos otra vez a lo mismo, al desconocimiento. Y es que, claro, al ser animales que están tan marcados por su ciclo vital, por así decirlo, porque necesitan un tipo de refugios en verano y un tipo de refugios en invierno, muchas veces lo que sucede es que si viven en nuestras ciudades o en nuestros pueblos o por lo que sea, tenemos una colonia, por ejemplo, bueno, en una casa de pueblo o incluso en el cajetín de nuestra persiana, que es una cosa que sucede muy frecuentemente, aunque a la gente le extraña mucho. ¿Qué sucede? Que por el desconocimiento y por el medio y por el miedo que se tiene a este animal, pues la gente los echa de ese sitio, en el mejor de los casos de buenas maneras, en el peor de los casos con flit antimoscas y una escoba. Esto es así. Claro, muchas veces si en realidad las personas supieran que realmente este animal no supone una amenaza, cuán importante es para nosotros, que se trata de especies protegidas por la ley, que esto es una cosa muy importante, muchas veces no se actuaría de esta manera. Claro, el echar, por así decirlo, una colonia de cría supone que tú, por ejemplo, igual has echado a 500 hembras que iban a tener sus crías ese año. Esas 500 hembras ya no van a tener crías hasta el año que viene. O sea, esto para una población local puede suponer un impacto bastante grande. Y estoy hablando de colonias, por ejemplo, en el cajón de una persiana, por poner un ejemplo. Pero en el caso de las cuevas tenemos casos más dramáticos y es que muchas veces, pues bueno, con buena intención, porque en algunos casos, pues bueno, ha habido accidentes en cuevas, ha habido pues niños que se han caído sobre todo por cimas o sea, cosas por el estilo, se ha procedido a realizar cerramientos de cavidades y estos cerramientos no han tenido en cuenta que dentro de esa cueva había murciélagos. ¿Qué sucede? Que se han realizado cerramientos con verjas, poniendo barrotes de manera vertical muchas veces, que lo que hacían es que si había una colonia dentro hibernando o criando o individuos guarecidos de cualquier manera, estos murciélagos no podían salir de la cueva. Y bueno, se han acabado con colonias de murciélagos cavernícolas de miles y miles de ejemplares por puro desconocimiento durante muchísimos años. Afortunadamente, esto la verdad es que sí que ha cambiado bueno, a lo largo de la última década, un poco más diría yo, y ahora mismo sí que se hacen o deberían hacerse, porque en muchos casos tampoco se hacen, cerramientos de cavidades teniendo en cuenta que los murciélagos puedan entrar y salir, por ejemplo. Y luego, además de, bueno, el tema del peligro que sufren sus refugios, también hay un gran tema que es los depredadores que puedan tener estos animales. Y bueno, es que en principio estos animales no tienen apenas depredadores naturales, pero sí que tienen un depredador que es un depredador doméstico en realidad, que es el gato. ¿Qué sucede? Que, bueno,
realmente los gatos depredan muchísimo sobre murciélagos, por lo que se está viendo, pero al igual que depredan también sobre otros muchísimos animales, principalmente pues, bueno, reptiles, pequeñas paseriformes, etcétera. Claro, los murciélagos tampoco se libran realmente. Los murciélagos son los gatos son animales que viven con nosotros, tienen un instinto de caza muy grande, da igual que el gato lo tengamos alimentado en nuestra casa, que si tiene oportunidad de salir al jardín y divertirse, pues el animalito va a hacerlo, va a salir fuera y va a divertirse. ¿Cómo se divierte? Pues cazando. Es un animal nocturno que hay por la noche, pues muchas veces murciélagos pegando vueltas. Así que también se está viendo que los gatos domésticos están teniendo un gran impacto sobre las poblaciones de murciélagos y en algunos lugares ya se están haciendo estudios sobre cuánto pueden estar afectando estos animales domésticos a poblaciones de, bueno, especies protegidas como pueden ser los murciélagos en este caso. Genial. Sonia, si quieres apuntillar algo más, y si no, me parecen así dos pinceladas bastante bien tiradas. Sí, bueno, a mí es que me preocupa y me preocupa especialmente el reciente, que ya no es tan reciente, que seguimos diciéndole reciente, pero ya hace más de 20 años que se conoce, impacto que tienen los parques eólicos sobre los murciélagos. Es espeluznante. Nuestros últimos cálculos han estimado que pueden estar muriendo pues, más de 500.000 de murciélagos al año solo en España, por ejemplo. Y eso son unas estimas bastante conservadoras. Los aerogeneradores se mueven y tienen unas áreas de barrido enormes, vamos, tienen unas palas que cada vez más grandes que van a unas velocidades de 300 kilómetros por hora. Eso ya no... los pájaros, por ejemplo, se sabe que mueren por colisión, ¿no? Porque normalmente pues, el aspa la golpea y pues el animal muere, sean pequeñitos o sean grandes, pero los murciélagos, pese a que también pueden ser golpeados por las aspas, normalmente por lo que mueren es por barotrauma. Y se entiende que es que esas palas gigantes con esas áreas de barrido a esas velocidades generan unas especies de turbulencias con unas bolsas de vacío en su parte trasera, que cuando un murciélago que no pesa más de 5 gramos, bueno, entre 3 y 50, vamos a dejarlo ahí, que es más o menos el peso que tienen los murciélagos que tenemos en España, pues el momento en el que un murciélago con esas dimensiones entra en una bolsa de vacío, el murciélago, no sé cómo decirlo de una manera bonita, pero... No hay manera bonita. Revienta, sus tejidos internos revientan. Entonces, al final, el animal muere por barotrauma y el animal cae de manera despacito, como si fuese una hoja cayendo hacia el suelo. Y claro, tú lo que te encuentras en el suelo luego es un animal completamente intacto, que no tiene absolutamente nada y que está totalmente destrozado por dentro. Y es un impacto que se sabe que existe, que se lleva estudiando muchísimos años, que sucede en todo el mundo, porque afortunadamente o desafortunadamente tenemos parques eólicos en todo el mundo y que no va a menos. Porque cuando los molinos eran pequeños, yo los llamo molinos con cariño a los aerogeneradores, pero cuando los aerogeneradores eran pequeños, esa turbulencia era pequeña o ese área de barrido era pequeño, pero ahora que tenemos unos aerogeneradores con unas dimensiones enormes, pues yo creo que el problema no va a ir más que creciendo, increciendo. Vale, esta pincelada está bien porque seguramente en los impactos de los aerogeneradores siempre se piensa en avifauna y últimamente se está empezando cada vez a pensar más que también hay otros animalitos que vuelan, como por ejemplo los murciélagos, que en un principio siempre habían pasado desapercibidos. Y se ha visto esto que ha explicado muy bien Sonia, que es una muerte un poco así, pero que ha pasado, como os decía, bastante desapercibido y que hay que empezar a tener más en cuenta en las evaluaciones de impacto ambiental que tienen todos estos parques. Más cositas. Ya hemos visto qué son, cómo están y ahora qué nos aportan. ¿Qué beneficios, los famosos beneficios ecosistémicos que salen en todos los lados, tienen los murciélagos? Tanto para el propio ecosistema como egoístamente, porque somos una raza malísima, una especie malísima, para los humanos. Bien, bueno, yo con esto tengo el corazón dividido. Tengo el corazón dividido como bióloga amante de los animales y de los murciélagos. En el sentido de, claro, como dices, como especie egoísta, ¿no? Que somos, es como esta visión de intentar darle a todo una visión utilitarista, ¿no? Es este animal sirve para esta cosa.
cuando damos una charla divulgativa, ¿no? Muchas veces nos hacen esta pregunta. Bueno, pero ese bicho, ¿para qué sirve? Bueno, tenemos un compañero que cuando le preguntaban esto, él decía aquello de, bueno, ¿y tú para qué sirves tú? La respuesta a esto, la verdad es que me hizo bastante gracia, pero bueno, normalmente hay que ser más diplomático muchas veces y la mayoría de las veces de un poco llegar a la gente y enseñar por qué es importante conservar algo es primero darle una visión utilitaria y a partir de ahí, pues digamos, ¿no? Al menos con mi experiencia, a partir de esta visión utilitaria ya como que pueden llegar a apreciar realmente al animal por lo que es. En el caso de los murciélagos lo tenemos fácil en el caso de Europa, porque como todas las especies, su alimentación se basa en insectos y además son súper voraces. De lo que nos podemos ver beneficiados nosotros, egoístamente por así decirlo, es de su papel como controladores de plagas, tanto plagas agrícolas como plagas urbanas que afectan a la salud pública. Hay un mogollón de estudios acerca bueno, de cómo estos animales nos pueden ayudar a controlar plagas agrícolas que se comportan, ¿no? De esta forma, digamos que aparecen sobre todo en los meses de verano, que es cuando los murciélagos están más activos y se comportan pues apareciendo de una forma muy drástica. Por eso hablamos de que es una plaga, porque aparece como de golpe en un número muy elevado. Pues bueno, estas plagas aparecen justo cuando las mamás murciélagas necesitan comer mucho porque están dando de mamar a sus crías. Hay varios estudios que, bueno, lo que por consenso no se suele decir es que pueden llegar a comer entre el 80 y el 100% de su peso cada murciélago cada noche en insectos durante esta época. Lo que si hacemos el cambio por mosquitos, que es un insecto en el que todos tenemos más o menos en la cabeza como es, se habla de cifras de entre 1.000 y 3.000 mosquitos cada noche por murciélago. Entonces, claro, cuando a la gente ya le comentas esto de que un único murciélago puede comerse hasta 3.000 mosquitos en una noche, ya lo suelen ver con otros ojos y suele gustar más, vamos. Es para hacer amigos, es para hacer amigos. Los murciélagos son ninjas, nos ayudan. Sí, no suele fallar cuando le dice, ¿tú conoces la plaga de la vid? Pues los murciélagos se la comen. ¿Tú conoces la plaga del arroz? Pues los murciélagos se la comen. ¿Tú conoces la procesionaria del pino? Pues que los murciélagos se la comen. Ya ahí le vas dando nombrecitos a la gente que conoce. Y le tocas donde duele, que es el arroz, el vino, lo típico. Y ya eso hace que las mentalidades cambien, sí. Es la clave, ya solo le falta a los murciélagos que se coman también el Euribor y ya serían, vamos, queridísimos por todos. Totalmente. Cerramos este apartado. Nos vamos a lo de la percepción social, que me parece súper interesante, porque aquí la sociedad se ha fascinado con Batman y Batwoman y sin embargo a los murciélagos no los queremos ni ver. O sea, es una cosa como... Hemos tenido un superhéroe con el que todos flipamos en colores y una superheroína, pero sin embargo luego al animal en sí es como decir, guau, este no lo quiero yo, vamos, en ningún lado. O sea, ¿por qué creéis que puede ser eso? Más allá de toda la historia, todos los mitos ancestrales y todo eso, ¿por qué no hemos sido todavía capaces de terminar ese lavado de cara? Yo creo que tiene todos los ingredientes perfectos, ¿no? Tiene el desconocimiento, la noche, los colmillos, los mitos y televisión, la iglesia, que con la iglesia hemos topado, pues tiene todos los ingredientes perfectos para que sea un animal aterrador y totalmente y repudiado. No le damos ni la oportunidad de defenderse. Lo hemos declarado culpable y poco más. Pero es cierto que al final basta 25 minutos con una loca de los murciélagos para que las mentalidades cambien completamente, ¿eh? No, la gente que viene a una charla o la gente que viene a una bad night o la gente que viene o que te escucha porque no le queda más remedio y en el instituto le han obligado a que vaya a escuchar a una contar cosas sobre murciélagos, vienen con cara de asco. Todos empiezan con cara de asco. Normalmente las palabras que utilizan para referirse a ellos, ninguno es un adjetivo bonito. Y lo que sale de ahí suele ser muy diferente, muy diferente. Es más, la gente suele irse dándote las gracias porque le acabas de cambiar un poco la mentalidad, que no significa que le dejen de dar miedo o que le dejen de dar un poquito de asco o que vayan a tocar o acercarse a algún animalito de estos alguna vez en la vida. Pero de ahí a la idea que traían de base hay un cambio abismal. Y al final es que es eso, se cuida lo que se conoce, ¿no? O lo que se quiere lo que se conoce de lo que se sabe y de lo que... Le acabo de dar una patada al refrán, pero habéis entendido.
Perfectamente, ya lo dice el ninja verde. Conocer, amar, proteger. Al final, Exacto. esa es la clave. Bueno, como las charlas son de 20 minutos, nosotros llevamos bastante más, vamos a seguir ayudando a los murciélagos y vamos a hacer nuestra sección de desmentir bulos. Yo os digo frases que he encontrado por internet que a mí me parecen súper divertidas. Y si me la desmentís en una frase o una mínima explicación, perfecto. Ya hemos desmentido que no chupan la sangre, que Drácula ha muerto, o sea, eso ya ha quedado claro, que no son roedores voladores, o mucho que lo parezcan, o sea, no lo son. Ahora nos vamos con... los murciélagos son ciegos. No son ciegos. Es otra de las creencias que suele salir bastante a menudo. Yo lo que suelo decir con esto es no son ciegos, pero es cierto que por la noche no hay luz, con lo cual poco van a ver si no utilizan otros métodos. Por eso los murciélagos que tenemos aquí en Europa lo que utilizan es la ecolocación que hemos comentado antes, que es emitir sonidos muy agudos y funcionan como el sonar de un barco. Básicamente rebotan contra los objetos, les devuelven un eco y ellos con esto se pueden hacer un mapa mental. Mucha gente conoce esto, entonces piensan que si utilizan este método es porque son ciegos, pero lo utilizan de forma complementaria, por así decirlo. Perfecto, desmentido. Siguiente. Todas las especies son pequeñas. Esto ya hemos dicho algo antes. De eso nada. Bueno, en España, como te decía, la más pequeña puede pesar unos 3 gramos, 3 gramos y medio, y la más grande, que es el nóctulo grande, pues estómago vacío 40, estómago lleno 60, pero existen murciélagos en otra... Bueno, y el nóctulo grande tiene medio metro de envergadura, que no es poco, ¿eh? En otras latitudes, en otros lugares, hay murciélagos de kilo y medio y metro y pico de envergadura. Es decir, que pequeños no son. Vale, perfecto, me vale. Desmentido. Vamos a otro. Todos los murciélagos son nocturnos. Son nocturnos aquí. Al final es lo que comentaba Sandra, ¿no? Los murciélagos que tenemos aquí, que utilizan la ecolocación, porque son los antiguamente llamados microquirópteros, que tienen unos ojos muy pequeñitos, y no es que no vean, es como nosotros, que está muy bien de día, pero de noche todos los gatos son pardos y eso no es bueno. Pero después tenemos los llamados macroquirópteros, que ya todo eso ha cambiado, pero bueno, que no ecolocan y que tienen unos ojitos grandes, grandes normales. Y ven perfectamente, y ven de día y ven de noche, y pueden tener unos hábitos un poco más diurnos, crepusculares. Pero sí es cierto que de día hay muchos más peligros acechándote que de noche. Entonces quizás el vivir de noche no es tan mala idea. Perfecto. Otro desmentido. Vamos a por el siguiente. A mí este me ha hecho muchísima gracia y os lo tengo que preguntar. Los murciélagos no hacen caca. ¡Ostras! Es súper falso. Pues mira que son años, creo que es la primera vez que oigo ese. Digamos que yo tengo como una libretita que me voy ahí poniendo las cosas que me van diciendo. Esa no la había oído nunca. Te cedo los derechos. A ver, lo cierto, bueno, cierto. Lo que puede pasar es que hay mucha gente que confunde cacas de murciélago con cacas de ratón, que luego cuando les explicas cómo diferenciarlas, en realidad, pues enseguida lo hacen. No sé si ese bulo podría ir por ahí o porque simplemente no han tenido acceso a un murciélago, no lo han visto nunca y no saben si hace caca o no, pero vaya, yo creo que cualquier ser vivo que se alimente tiene que hacer caca por necesidad. No creo que... Me vale. Además, el guano es súper famoso, es súper conocido, es un abono, un fertilizante natural que se utiliza en todo el mundo. Correcto, correcto, sí, sí. No sé, igual se piensan que salen en los supermercados directamente, las estanterías. Vale, perfecto. Otro desmentido. Nos ponemos ya con cosas un poquito más serias, de estas de las que a la gente estas ya tienen más poder. Los murciélagos transmiten la rabia. Este es un tema peliagudo, a ver. Igual aquí le pido a Sonia que me eche una mano también. A ver, yo con esto lo que digo siempre es que realmente tú no tienes, entre comillas, más riesgo de contraer la rabia de un murciélago que de cualquier otro animal salvaje. Me refiero, igual que tú no tocarías con la mano, o no deberías, un zorro o un perro si viajas a países, por ejemplo, pues en Marruecos, donde hay rabia, por así decirlo, tú no tocarías esos animales. Si tú te encuentras un murciélago en el suelo de día, no deberías en ninguno de los casos ir con una mano a agarrar este animal, porque un animal que muestra un comportamiento extraño puede estar enfermo, pero de rabia o de cualquier otra cosa. Dicho esto, en el caso de la rabia, en España se considera que está erradicada, lo que es la rabia terrestre.
Creo que no hemos tenido casos de muertes por rabia en España desde hace más de 30 años, si mal no recuerdo, pero vamos, muchísimos años y se considera erradicada. Además, en caso de que se entrara en contacto con no solo un murciélago, con cualquier animal salvaje que te mordiera o te arañara y pudiera haber riesgo de que tú pudieras contraer esta enfermedad, hay disponible una vacuna que de hecho es posexposición. En el momento en el que tú entras en contacto con un animal con estas características, vas al médico, te ponen la vacuna y es 100% efectiva, o sea, no hay ningún riesgo. Entonces, con el tema de la rabia, sí que es cierto que en otros países tienen rabia endémica. En países de Sudamérica, por ejemplo, ahí sí que es más fácil, entre comillas, que si entras en contacto con un murciélago, cosa que ya digo que no debería suceder porque ellos van volando a su aire y tú vas por el suelo, pero si esto sucediera sería más fácil. Por eso también cuando se viaja a otros países, antes de viajar, te pones varias vacunas y entre ellas muchas veces, pues claro, te tienes que poner la vacuna de la rabia. No sé si... Perfecto. Queda clarísimo. No es tan fiero el león como lo pintan. Os digo dos que van enlazadas y con este ya cerramos, que además estas son las de actualidad. La de los murciélagos transmiten el COVID, que ha salido hasta la saciedad, y esa os la enlazo con la única fuente esperable de una futura pandemia son los murciélagos. Así os junto las dos y os hago un combo espectacular. Madre del amor hermoso. Da para tesis esta. Existe un vídeo de ese CEMU muy bonito y muy cortito en el que no culpes a los murciélagos, en el que te explican muy bien, pero que muy bien, que los murciélagos no tienen absolutamente nada que ver con el COVID. Absolutamente nada que ver. De todas formas, existen dos teorías de contagio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que uno sería el origen evolutivo del virus y otro sería el origen pandémico en sí, ¿no? El origen contagioso del virus. Y en ninguno de los dos casos los murciélagos son culpables. Existen coronavirus en murciélagos, pero no son lo suficientemente parecidos al COVID actual como para culparlos a ellos. Y además recientemente se han ido descubriendo que los murciélagos no tienen absolutamente nada que ver con esto, porque bueno, existen otros animales que están bastante más cerca en ese linaje evolutivo del virus. Y la siguiente pandemia, pues mira, la siguiente pandemia nos la producimos nosotros solitos. Si es que vamos de una a otra porque nos toca y porque nos lo merecemos. Es que al final las cosas caen por su propio peso. Quiero decir, si vamos como locos por la vida, si vamos deforestando como vamos deforestando, nos vamos metiendo donde nos vamos metiendo, vamos arrasando con todas las especies animales, les quitamos sus presas naturales, estamos jugando a ser dioses del Olimpo con todo esto. Pues, ¿qué quieres que pase? Pues lo mínimo que puede pasarnos es una pandemia y poco nos pasa. Pero bueno, yo ante ese tipo de preguntas tampoco tengo mucha más respuesta porque es que... Me parece buena respuesta. No dejamos de tirar los dados pese a que nos sale todo el rato el 6 doble, así como conclusión. Ya, dejamos lo de los bulos. Hay un montón más, pero vamos, yo creo que después de esto... Nadie ha dicho del que se te engarranchan los pelos. Ah, es verdad. Sí, es que lo he omitido porque se me parece maravilloso, porque esas... O sea, yo si hay algún murciélago que se enganche en la cabeza, o sea, yo porque llevo la capucha y entonces tiene más difícil el acceso al pelo, pero yo si lo conocéis o sabéis por dónde está, yo me voy a dar un paseo a ver si tengo la suerte de que se me ponga en la cabeza para verlo de cerca. Así que, no, tampoco se os engancha en el pelo. Podéis caminar... Con las molestias que nos tenemos que tomar para capturarlos y las de noches en velas que nos pegamos, si fuera tan fácil como salir que se nos engancharan en el pelo, la verdad es que nos ahorrarían bastante trabajo. Pues muy bien, con ese ya cerramos lo de los bulos. Vamos a entrar ahora con SECEMU. ¿Qué es SECEMU y qué hace SECEMU? Así, a grandes rasgos. 2 pinceladas. Pues SECEMU es la Sociedad Española para el Estudio y Conservación de los Murciélagos y no es más que un grupo de personas apasionadas por los murciélagos que cree que debe de existir una institución, ¿no?, para poder luchar en pos de estos animales y que además, pues en cierto modo aglomera o aglutina pues, a casi todas las personas que estamos distribuidas en España, no solo España, porque además Gibraltar también se incluye en SECEMU, aunque parezca española en el título, era muy complicado meter más siglas, y Portugal también está incluida.
Entonces, bueno, pues somos personas que trabajamos con murciélagos o no, porque puede ser socio de ese CEMU y no trabajar con ellos, simplemente que te interesen, que quieras colaborar un poco o estar informado, porque no solamente es un grupo activo de personas que tienen distintos grupos de trabajo y que van un poco intentando mejorar la situación de estos animales, sino que además, bueno, pues puedes formarte, informarte o intentar resolver cualquier duda que tengas con ello. Genial. Un poco siguiendo con lo de ese CEMU, y es algo que se puede preguntar los ninjas de la aldea. ¿Qué hacemos si encontramos un murciélago? Obviamente, más allá de llamar al 112, que eso lo tenemos que hacer siempre que nos encontremos a cualquier animal silvestre. ¿Qué haríamos nosotros si encontramos un murciélago? Y alguna pauta básica de qué hacer o cómo cogerlo en el caso en el que sea necesario cogerlo, porque está, por ejemplo, en el medio de una carretera y ahí no es el sitio en el que tiene que estar. Vale. Bueno, ¿qué hacer? Lo primero, que enlazo un poco con lo que he comentado antes, es jamás de los jamases tocarlo con las manos. Primero, porque son animalitos que la mayoría pesan muy poco, tienen además unas articulaciones y unos huesitos bastante frágiles que si no los sabemos manejar podríamos, pues bueno, dislocarles un brazo o provocarles una fractura. Y luego aparte por el tema de que si nos encontramos un murciélago en la calle, pues es posible que sea un animal enfermo. Entonces, pues por estas dos cosas, por seguridad para nosotros y para él, lo primero es no tocarlo. A partir de aquí sí, lo tenemos que sacar de donde esté para que no corra peligro. Entonces, lo mejor es coger una caja de cartón, por ejemplo, y con lo que es la cajita y una cartulina mismo se puede meter dentro de la caja sin haberlo tocado para absolutamente nada. Lo mismo sirve si se nos cuela un murciélago alguna vez en casa, que también puede pasar. Y si no tuviéramos caja de cartón, lo más esto es con un trapo, tirarle el trapo encima y cogerlo con mucho cuidado, pero no tocarlo nunca con las manos. Una vez hagamos esto, bueno, en SECEMU también se puede encontrar información ahí online acerca de cómo proceder, porque claro, no es lo mismo si es una cría, si es un murciélago adulto, si tiene lesiones, en fin, hay varias pautas aquí. Pero lo más importante, como también comentabas tú, era ponerse en contacto con la autoridad competente, que en este caso en realidad sería el Centro de Protección de Conservación de Fauna más cercano que tuviéramos, que depende un poco de la comunidad autónoma donde vivamos. Ahí nos darán unas pautas y podrán venir a recoger el animal o nos dirán que vayamos a llevarlo en caso de que esté enfermo o herido realmente. Y si no, muchas veces es un animal, sobre todo durante el verano, que es posible que haya sufrido una deshidratación simplemente y solamente con dejarlo tranquilo en una caja y si es un adulto ofrecerle un poco de agua en un tapón de una botella de plástico, por ejemplo, ellos solo se pueden hidratar y luego por la noche nosotros podemos abrir la caja y ese murciélago puede salir volando por sí mismo y ya está y no ha pasado nada más. Esto sí que en verano hay muchos casos porque sobre todo los juveniles claro, todavía pues bueno, no saben de qué va el mundo y se deshidratan más fácilmente y en olas de calor puede llegar a pasar esto. Pero bueno, como es un poco también complejo de explicar todos los casos, ya digo que tenéis en SECEMU un mogollón de información sobre todos estos casos y cómo proceder. Perfecto, pues todo esto os lo dejaremos en las notas del programa para que tengáis un super manual para ser ninjas murciélagueros de primer orden. Vamos terminando el programa, nos ha quedado bastante completito, hemos tocado un montón de puntos y para cerrar, pues lo de todos los días, ¿qué pueden hacer los ninjas para ayudar a los murciélagos en general y a SECEMU en particular? Yo creo que ir hablando bien de ellos y concienciando gente y convirtiéndola en un murcielaguerismo puede ser un buen inicio. Al final es como todo, ¿no? Si escuchas el chistecillo gracioso y sales un poco en su defensa, pues oye, bienvenidos sean, ¿no? Si al final, pues como con lo del COVID, el culpable son los murciélagos, si dejas que al final el bulo cada vez sea más grande, no vamos a ningún lado, mientras que si lo vas parando un poco, o por lo menos sales en su defensa, pues algo más estás haciendo. Sandra. Sí, bueno, principalmente es dejar de tenerles tanto miedo, que de verdad que si te molestas un poco por conocer un poco mejor cómo son estos animales, se les pierde el miedo rápido y una vez ya se les ha perdido el miedo es mucho más fácil, sobre todo
compartir información, porque es que hay muchísima desinformación acerca de estos animales. Entonces, ¿cómo ayudarlos? La mejor manera es, si conoces una persona que ha tenido alguna experiencia con murciélagos, bien sea porque le ha entrado en casa, porque conoce a su vecina de no sé dónde que tiene una colonia de murciélagos, que lo que sea, es tan sencillo con compartir información veraz y contrastada como puede ser la información que pueden encontrar en la web de SECEMU. Esto vale tanto para si tienen algún murciélago en casa, si se encuentran un murciélago, como si tienen dudas acerca de, ay, ¿me puede contagiar el COVID? ¿Me puede contagiar la rabia? ¿Me puede contagiar la viruela del mono? ¿Me puede contagiar lo que sea? Porque también muchas veces hay mucho miedo sobre estas cosas y bueno, en SECEMU también la verdad es que hay una comisión de sanidad que continuamente cuando suceden estas cosas, pues bueno, la verdad es que publican ahí comunicados que están muy bien escritos, se comprenden perfectamente, se pueden compartir con cualquier persona que tenga miedo acerca de esto y es información que está hecha pues eso por virólogos expertos y contrastada, que nos podemos fiar de eso antes que la foto del murciélago en la sopa que me ha pasado mi cuñado por el grupo de WhatsApp familiar, que es lo que intentamos que deje de suceder, vaya. Perfecto, pues muy bien. Sandra, Sonia, en representación de SECEMU, ya sois miembros de la aldea ninja con todos los honores y ahora pues ha llegado el momento en el que le podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras o seguir los trabajos que estáis llevando a cabo y que dejaremos en las notas del programa junto con toda la información que hemos ido comentando. Vale, bueno, pues como ha comentado el Ninja al principio del programa, yo actualmente la verdad es que estoy desarrollando un proyecto que me parece bastante chulo de control de plagas con murciélagos en una bodega de Valencia. Si queréis saber más sobre este proyecto o sobre otros proyectos que se están llevando a cabo aquí, lo más fácil creo yo que es que nos sigáis por Instagram, que es @bodegasenguera. Ahí publicamos mogollón de información sobre lo que hacemos allí con murciélagos y con otras cositas. Y para contactarme a mí a modo personal y ver en qué ando metida en cada momento, pues bueno, tengo LinkedIn, que creo que es la red social que más uso ahora, pero sinceramente la verdad es que no le hago mucho, no estoy muy activa tampoco, porque esto de las redes sociales, en fin, me ha pasado un poco de factura, a veces hay que descansar un poco de ellas, pero bueno, por tema LinkedIn para contactos sí que es a la que más atiendo de normal. Perfecto. Sonia. Pues yo actualmente trabajo en la Estación Biológica de Doñana y lo que pasa es que, bueno, que aunque allí intentamos realizar todas las actividades divulgativas que podemos, es una entidad un poco más científica, por lo tanto, al final lo que se saca de ahí son artículos científicos que suelen ser más enrevesados. Aún así, si alguno interesa, en Research está el perfil y están todos subidos, pero junto con mi compañera que también trabaja en la Estación Biológica de Doñana, Elena Tena, famosa divulgadora donde las haya, fundamos Murciélagos Andalucía, que es un perfil de Instagram, que la verdad es que no tiene toda la actividad que nos gustaría que tuviese porque no nos da las 24 horas que tiene el día, pero bueno, intentamos mantenerlo activo, intentamos compartir cosas y siempre es un buen método de comunicación con nosotras, que estamos ahí siempre para ayudar a cualquiera en lo que necesite. Y es cierto que nos llegan muchísimas preguntas y consultas. Pues muy bien, hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos, que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales buscando nuestra capucha verde, en Facebook e Instagram como el Ninja Verde y en Twitter como el Verde Ninja. También podéis escribirnos directamente por email a elninjaverdea@gmail.com. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. El Ninja Verde. El Ninja Verde. El Ninja Verde. El Ninja Verde. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. El Ninja Verde. El Ninja Verde. El Ninja Verde. El Ninja Verde.
El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde.